el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Así es, bendito Padre de los cielos, hoy te agradecemos, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, tú has mostrado tus maravillas, Señor, tú te has manifestado en nosotros con poder. Hoy te pido, Señor, que seas tú cubriéndonos con tu preciosa sangre, Señor, que nos permitas gozarnos y deleitarnos ante tu presencia. Hoy te agradezco, Señor, porque tú has tenido misericordia, Señor, tú has sido fiel para con cada uno de nosotros, bendito Rey. Hoy adoramos y exaltamos tu poderoso nombre y hoy te pido, Señor, que sigas tú guardando nuestras vidas como a la niña de tus ojos. Que seas tú guardándonos bajo la sombra de tus alas,
en el nombre de Jesús. Amén. Proclamaré a Jehová cada día de mi vida, caminaré junto al Señor en victoria, pues ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Pues ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive. Clamaré a Jehová cada día de mi vida, caminaré junto al Señor en victoria, pues ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Pues ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mi mano sobre la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce,
Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Así es, bendito Señor, hoy te reconocemos como el único Dios verdadero, como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy reconocemos, Padre, que tú eres quien hace perfecto nuestros caminos, Señor, quien nos ciñe de poder. Reconocemos que no hay bien para nosotros fuera de ti. Te reconocemos, Padre, como nuestra roca de salvación, Señor, y te agradecemos, Padre, porque tu diestra nos ha sustentado. Permítenos, Señor, seguir adorándote con cánticos, Señor, con cánticos de alabanza, bendito Rey. Hoy te pido, Señor, que seas tú llenando nuestra vida de vino nuevo y seas tú llenando nuestra vida de gracia. Hoy te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. De tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y decirte te amo y decirte te adoro y Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Así es, Padre de los cielos, hoy te agradecemos, Señor, porque tú nos has ayudado a mantenernos en rectitud, Señor, a mantenernos conforme a las ordenanzas de tu palabra, Padre.
Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has ayudado a no apartarnos de tus estatutos, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido guardar tus caminos, hemos podido permanecer en ellos. Y hoy te pedimos, Padre, que tú nos sigas ayudando a hacer las cosas de tu mano, Señor. Asimismo, Padre, hoy te oramos por la familia apostólica, Señor, por el apóstol Álvaro y toda su familia. Te pedimos, Señor, que seas tú guardándolos, Señor, que seas tú ayudándolos y librándolos de todo mal, bendito Rey. De igual manera, te oro por el pastor Germán, para que seas tú guiándolo, Señor, en el camino y ayudándolo en la batalla de la fe. Hoy te pido, Señor, que seas tú llenándolo de tu doble porción, Señor, que seas tú llenándolo de tu gracia y de tu unción. Llena su copa de aceite, Señor, aviva su fuego y permítenos recibir tu palabra por medio de su vida. Hoy te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos, por favor, la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 5, versos 17 y 18. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, exaltándote, glorificándote, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra y que nos enseñes en el nombre de Jesús. Dice entonces, segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18, en la Nueva Traducción Viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Bueno, este pasaje de la segunda epístola a los Corintios, pues es un pasaje muy conocido a través de la historia de la Iglesia, muy estudiado, compartido, y por sobre todo es un pasaje muy transformador. Creo que todo creyente, todo profesante de la fe durante estos 20 siglos y lo que va del siglo XXI, pues conoce este pasaje de 2 de Corintios capítulo 5 y no solamente lo conoce, no solamente sabe que existe, sino que se identifica con lo que está diciendo aquí, con el contenido del mensaje de este pasaje, ¿de acuerdo? Y entonces, pues hay que considerar en detalle lo que dice, a lo que se refiere, y me gusta cómo lo explica o lo dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, en esta versión. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Debemos comprender que la fe es un regalo de Dios que tiene como propósito hacer de nosotros unas nuevas personas, ¿sí? O sea, que nuestra vida pasada quede atrás y que a partir de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a partir de la fe del mensaje del Evangelio, a nosotros mismos nos consideremos unas nuevas personas. Y alguien dirá: ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y digo tiene que ser así porque pues está escrito, ¿sí? Así tiene que ser. La fe, cuando se ejerce, la fe cuando se practica como debe ser,
¿sí? O sea, cuando yo creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor, que vino al mundo, que fue a la cruz a morir por mis pecados, cuando yo creo firmemente, conscientemente, cuando hago una profesión racional de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues yo tengo esa experiencia de el nuevo nacimiento. Para ser una nueva persona, como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, debe suceder eso, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Y por qué eso? Pues porque recordemos que en el caso nuestro de las personas que tuvimos una vida pasada, que tenemos una historia personal antes de Cristo, pues nosotros generalmente vivimos en la incredulidad, y el vivir en la incredulidad hace o se caracteriza por vivir en ausencia de luz, la luz de Dios, ausencia de la verdad de Dios. Y sabemos que el concepto de ausencia de luz es igual a decir a vivir en tinieblas. ¿Listo? Cuando nos referimos a tinieblas, no solamente nos estamos refiriendo al reino de las tinieblas, sino al tener una vida así, carentes de luz, y al estar y al vivir carentes de luz, pues uno comete todo tipo de errores en todas las áreas de la vida. Y eso, pues, cuando uno ya ha profesado por algún tiempo la fe, se da cuenta y uno llega a esa conclusión, y creo que es la experiencia de muchos de nosotros. Uno se da cuenta de las densas tinieblas en las cuales vivía antes, y de todos los errores que por causa de estar en tinieblas se cometieron. Y otra cosa, que de haber continuado en tinieblas se hubiera cometido muchísimos más errores. ¿Listo? ¿Y por qué esto? Porque el estar en tinieblas, alejados de nuestro Señor Jesucristo, primeramente nos deja bajo la autoridad del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas nos ve, digámoslo así, indefensos, indemnes, frágiles, fácilmente influenciables, porque no tenemos los parámetros que la luz de Cristo nos da, no tenemos el criterio que la luz de nuestro Señor Jesucristo forma en nosotros. Entonces las tinieblas nos manejan a su antojo, el reino de las tinieblas nos maneja a su antojo. Hace unos días, no recuerdo si fue aquí en Pasto que nuestro apóstol predicó, tal vez sí, fue aquí en Pasto, él nos compartía algo, una verdad escritural que es muy cierta, y es que cuando nosotros más bien para el diablo somos como muñecos. ¿Listo? El diablo es un ser espiritual dotado por Dios de un poder grandísimo, extraordinario. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar la cantidad de poder y de autoridad que fue puesta sobre Luzbel. Y pues como sabemos, por su rebeldía, por la maldad que hay en su corazón, esa autoridad y poder progresivamente se ha ido degradando, se ha ido corrompiendo, pero sigue teniendo autoridad, degradada y corrompida, pero sigue con autoridad y sigue teniendo poder. Y otra cosa, sigue ejerciendo influencia sobre las personas. ¿Listo? ¿Cuál es su principal medio de influencia? El diablo habla. ¿Listo? Y por eso es frecuente que uno en algún momento tenga un pensamiento, tenga un sentir, y ahora nosotros lo identificamos.
esos pensamientos y sentires, deseos que no los reconocemos. Uno dice, esto no es de Dios, esto no es del Espíritu Santo, esto que pienso, esto que siento, esto que deseo, no es puesto por el Espíritu Santo. Efectivamente, no es puesto por el Espíritu Santo. Es que el diablo, a través de alguno de los demonios, a través de algún medio, a través de algo que miramos, que él pone para que miremos en otras ocasiones, en algo que nosotros buscamos mirar o escuchar, en fin, el diablo nos habla o ejerce su influencia. ¿Y por qué lo hace? Pues porque nos ve así, como unos muñecos que fácilmente puede manejar al hombre incrédulo, a la mujer incrédula que vive en las tinieblas. La verdad es que los maneja a su antojo. ¿Listo? Facilito, fácil. No, el hombre natural al diablo no le opone ninguna resistencia. Por eso es que a través de la historia de la humanidad se ha visto hombres y mujeres cometer graves errores y terminar muy mal sus vidas y hacerse mucho daño y hacer mucho daño aún a la sociedad, aún a la generación. ¿Listo? Y cuando analizamos eso, pues hay que considerar la obra de las tinieblas. Entonces les decía, normalmente el estar en tinieblas hace que los seres humanos cometamos muchos errores. ¿Listo? Errores que nos van a perjudicar a nosotros y a las personas que están bajo nuestra influencia. Y esos errores traen consecuencias. Hay unos errores que traen unas consecuencias muy graves. ¿Listo? En cuanto a pérdidas materiales, pérdidas de tiempo, pérdidas de oportunidades. Pero hay unas consecuencias de los errores que en muchas ocasiones o que generalmente no se tienen en cuenta. Me refiero a las consecuencias que los errores espirituales traen u ocasionan en las almas de las personas. ¿Listo? A eso se le conoce como traumas en el alma. Los errores espirituales, algunos son de tal magnitud que traumatizan el alma de la persona, la dañan, la deforman, producen diferentes averías, diferentes cicatrices, inclusive errores muy grandes pueden producir mutilaciones en el alma, ¿sí? Tanto de la persona que comete el error espiritual como de las personas que están en su círculo más cercano. ¿Listo? ¿A quiénes me refiero? A la familia. Por ejemplo, a los hijos. Muy frecuente eso, que los hijos, que el alma de los hijos termine averiada por los errores de los padres. No debería ser así. ¿Quién creyera que los padres son la verdad, son los principales protagonistas de los traumas en los hijos? Uno lo ve en la vida a través de los años, lo ve. Si uno hace un análisis retrospectivo de su vida personal, de cómo era el funcionamiento de la familia, del hogar, de la constitución, de la estructura, del funcionamiento, del desempeño de los padres de la familia antes de Cristo, uno a la luz de la palabra de Dios va a identificar muchos errores. ¿Listo? Ahora bien, el identificar los errores, el identificar las consecuencias que ya dijimos que producen traumas en el alma, no tiene como propósito
que nosotros juzguemos o que nosotros enjuiciemos a los padres, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la palabra dice lo contrario. Nosotros lo que debemos hacer es honrar a nuestros padres. Y entre esas honras a los padres es compartirles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, compartirles el mensaje, permitir que ellos también tengan la oportunidad que hemos tenido nosotros, que seamos nuevas criaturas. Por eso dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros tenemos conciencia de todos los errores espirituales, de los traumas que nuestras almas hubiesen podido experimentar o sufrir por los errores de nuestros familiares, no es para criticar, enjuiciar o condenar o acusar a nuestros familiares. Ya le digo, todo lo contrario. Si somos conscientes de eso, pues debemos compartirles el Evangelio. Eso nos da conciencia de la necesidad que ellos también tienen de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos saca de las tinieblas. ¿Listo? Entonces, volvemos a la temática inicial. ¿Por qué la palabra de Dios dice el que está en Cristo nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué eso? Porque el Señor quiere acogernos, es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es la voluntad de nuestro Padre Celestial, acogernos a nosotros como nuevas criaturas, como seres recién nacidos. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Es como cuando las personas desean adoptar una mascota. Lo que se sabe es que generalmente buscan adoptarlos a una edad muy, muy temprana. ¿Para qué? Para poderlo educar. ¿Listo? Porque cuando la mascota pues ya llega crecido, maduro, pues va a llegar con sus costumbres. Es mucho más difícil, ¿listo? Educar, adiestrar a una mascota que no es cachorra, sino ya madura, ¿listo? Los hábitos, si no estoy mal, alguna vez leí o me informaron que los primeros 6 meses, en el caso de los perritos, en los primeros 6 meses ellos aprenden muy bien y son muy dóciles y aprenden fácil. De ahí en adelante es difícil el adiestramiento. ¿Listo? Ya hay cosas que aprendieron y que el perrito pues no va a desaprender, ya se queda con eso. Esa fue la información que alguna vez me suministraron. Con los seres humanos es lo mismo. ¿Listo? Mire, entre más tiempo pasa, póngale atención, más expuesta a traumas está nuestra alma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay contextos, hay hogares, hay situaciones que las familias viven, que los padres no saben manejar, no tienen los elementos que proporciona la palabra de Dios para manejarlos correctamente. Entonces fallan, no usan los recursos que la palabra de Dios suministra para enfrentar los diferentes desafíos que como padres, como cabezas de un hogar, de una familia se tiene. No es fácil, levantar una familia no es fácil. Tal vez las personas inexpertas piensan que es fácil, pero no es nada fácil. Yo se lo digo a partir de la experiencia. ¿Listo? De tener una familia, de levantar una familia. Y le voy a decir solo una cosa.
con respecto a las dificultades que plantea levantar una familia, y se lo digo desde el punto de vista de padre de familia, y es que uno tiene que morir, ¿listo? Uno tiene que entregarse a la familia, inicialmente a la esposa. Uno tiene que entregarse, renunciar, morir cada día, y cuando vienen los hijos, por cada hijo uno tiene que morirse, renunciar, entregarse, en fin, es algo, el levantar una familia implica muchísimo sacrificio. Eso no quiere decir que sea una experiencia muy especial, muy bonita, y también que traiga grandes satisfacciones y que traiga muchísimas alegrías. Sobre todo cuando uno o cuando la persona, por misericordia de Dios, cuenta con los instrumentos necesarios para levantar bien la familia, con las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Otra, con el consejo de los líderes espirituales, muy importante. Nosotros hemos recurrido, no una vez, en muchas ocasiones, y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, recurriendo al consejo de nuestras autoridades espirituales para continuar levantando esta familia. ¿Listo? Entonces, les decía, esta palabra es bien importante. ¿Por qué? Porque el Señor, mire, es tan bueno y nos conoce a cada uno de nosotros, nos conoce tan bien, que Él quiere que en esta nueva oportunidad que el Señor nos da por su misericordia, nosotros volvamos a partir de cero. ¿Listo? Que nos olvidemos, que nos despojemos, que dejemos atrás todos esos traumas, esas cicatrices, que nos olvidemos. Por eso la palabra de Dios dice que no nos acordemos de las cosas pasadas. Ese verso se me escapa en este momento en la ubicación. Ese verso: no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Está en un libro de los profetas, si no estoy mal, en Isaías. ¿Listo? No lo tengo muy presente. ¿Por qué eso? Porque el Señor quiere empezar con nosotros de cero. ¿Listo? Olvidémonos de lo que pasó. Olvidémonos de lo que éramos, de lo que vivimos, de lo que sufrimos. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros empecemos de cero. ¿Por qué? Porque es la mejor forma, es la forma más fácil de empezar. ¿Listo? Mire, yo he hablado con algunas personas que se dedican a la construcción, y hace unos años 2 personas me dijeron lo mismo. Mire, es mejor que a uno le den un lote y diseñar y empezar a hacer una casa de cero, desde cero. Cuando le dicen que vamos a reconstruir o que vamos a remodelar una casa, qué complicado que es. Porque generalmente se hace un proyecto, un diseño, y uno empieza a trabajar y empiezan a salir cosas, inconvenientes, paredes, columnas, tuberías, en fin, que no se sabía que estaban ahí, pero que ahí están, y que van a impedir, van a detener, van a atrasar, van a hacer que se cambie el proyecto. Es mejor el lote pelado y empiece. Incluso pareciera que no, pero sale más barato. Desde el punto de vista económico es más barato. ¿Listo? Entonces el Señor, eso es lo que quiere de nosotros, que cada uno de nosotros nos sintamos, nos
percibamos a nosotros mismos como unas nuevas criaturas, que nos demos cada uno de nosotros esa oportunidad. El Señor ya nos la concedió. Él nos considera a nosotros nuevas criaturas. Una persona puede tener 70 años y haber vivido 70 años sin el Señor Jesucristo, pero cuando abre su corazón, recibe al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo mira como un bebecito recién nacido y lo toca y lo trata con toda su delicadeza, como se debe tratar a ese recién nacido, y está dispuesto a cuidarlo, a irle enseñando, a acompañarlo en el crecimiento, en el desarrollo, en fin. ¿Listo? A eso está dispuesto el Señor con nosotros. Mire lo que dice la palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 14 y 15. Dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mucha atención a esta parte final. Dice: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Eso que le estoy diciendo, que parece, ¿qué le digo? Parece mentira, parece, perdóneme la expresión, parece carreta, cuando le pongo el ejemplo de un hombre de 70 años que conoce al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo lo mira como un bebé. ¿Listo? Para el Señor Jesucristo, los 70 años que vivió anteriormente, para el Señor Jesucristo esos años no cuentan. Esos años fueron cogidos, atados y echados a lo profundo del mar. ¿Listo? Entonces uno tiene que reconocerse así. Por eso digo, dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El reino de los cielos nosotros lo debemos recibir como que si fuéramos niños. Mire, por eso es que uno ve gente que, perdóneme lo que voy a decir, no la cogen. No se... ¿Por qué digo no la cogen? Porque uno ve que no se desempeñan bien, no se mueven bien en el reino de los cielos. ¿Listo? La idea es que cada uno de nosotros nos movamos, como se dice, como pez en el agua, en el reino de los cielos, que fluyamos en el reino de los cielos. Para eso, para fluir bien en el reino de los cielos y que todo lo del reino de los cielos fluya en nosotros, para eso es indispensable recibir el reino de los cielos como un niño. ¿Listo? Lo mismo, mire lo que dice en Mateo capítulo 18, versos 3 y 4. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños. Mire, eso aquí está diciendo: os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué enfatizo ese no os volvéis y no os hacéis? Porque implica una actividad nuestra. ¿Listo? Yo tengo que decidir volverme como niño. Yo tengo que decidir hacerme como un niño. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo he aprendido los pongo a los pies de Jesucristo. ¿Listo? Si eso que aprendí estuvo mal, que sea quitado. Lo que aprendí y que está bien y que es correcto, porque hay que decirlo, hay, por ejemplo, los valores, la ética que en la familia se han aprendido, que son conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, algunas virtudes, hay familias, hay padres que les han proyectado a sus hijos valores, virtudes conforme a la palabra de Dios. Le voy a
a mencionar algunos. Por ejemplo, la lealtad, la fidelidad, listo, la perseverancia. Esas son virtudes. La paciencia. Si nosotros o alguna persona tiene eso, pues que se quede y que sea limpiado y purificado y utilizado en lo que tiene que ver con el crecimiento en la fe de cada uno de nosotros. Pero el resto tenemos que estar dispuestos a que sea quitado. Ya, como dice el apóstol Pablo, lo tengo por basura. ¿Listo? A eso se refiere esto que dice: si no os volvéis y no os hacéis. Yo tengo que conscientemente decir, bueno, yo soy un bebé, Señor. Yo soy un niño tierno. Yo acabo de nacer, Señor. Yo tengo todo por aprender de ti. Tengo todo por recibir. No sé nada, nada sé. Quiero aprender a abrirse completamente. Eso es muy, muy, muy importante. Eso es determinante en la profesión de fe. Cuando una persona hace eso, o me refiero a una mujer, a un hombre, a un jovencito, a una chica, a una persona madura, cuando la persona recibe el reino de los cielos así, con ese deseo de volver a empezar, de reconocer el privilegio de esa nueva oportunidad, porque es que el Señor nos está dando una nueva oportunidad. Cuando uno reconoce ese privilegio, esa nueva oportunidad, pues empecemos de cero, Señor. Por mí no hay problema. ¿Listo? Si lo que aprendí mal, o si lo que aprendí fue maldades, pues no me voy a aferrar a eso. Yo lo que quiero aprender es de Cristo. Yo lo que quiero aprender es aprender de Dios, aprender lo que Dios quiere que yo aprenda, por eso mire, yo recuerdo cuando evangelizaba en las calles, en Manizales, en el primer ministerio, algo que en la oración de las que hacíamos cuando la persona recibía a Cristo es: y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. ¿Listo? Ese pedacito de la oración de fe es muy importante, ¿sí? Y siempre haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Eso quiere decir que estoy dispuesto a todo el cambio, todas las transformaciones. Mire que Nicodemo tuvo dificultades con eso. ¿Cómo así?, dijo Nicodemo. Entonces eso quiere decir que yo, siendo viejo, me debo meter en el vientre de mi madre. Cuando se refería al nuevo nacimiento, no. Lo que nosotros debemos hacer es estar dispuestos a empezar de cero. ¿Listo? Y darle la libertad y la autonomía al Señor para que Él nos forme como sus hijos recién nacidos. ¿Listo? Ponernos en las manos del Señor, decirle: Señor, yo no sé nada, quiero aprender, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me dirijas, quiero aprender de ti, necesito aprender de ti, estoy dispuesto a aprender de ti. ¿Listo? Eso es bien importante. Eso asegura el éxito en la profesión de fe. ¿Listo? Es como, por ejemplo, en la agricultura, ¿sí? No es lo mismo coger un árbol que ya está formado, con su tallo, con su tronco, con sus ramas, algunas ramas gruesas, y llevarlo a trasplantarlo. Es un proceso bien difícil. ¿Listo?
¿qué es lo mejor? Ese mismo árbol, tomar una semilla, sembrarla y que nazca un nuevo árbol. ¿Listo? Y mire que hasta eso los agricultores lo pueden manipular. ¿Listo? Pueden decir, lo voy a sembrar en esta parte, en este lado, que reciba el sol de este lado. Inclusive los dirigen, ¿sí? Por ejemplo, las personas que se dedican a la jardinería hacen cosas tremendas, ¿sí? Dirigen el crecimiento de la planta. ¿Listo? Por eso, ¿por qué? Porque en el caso nuestro, el Señor quiere darnos una forma, darnos un uso, incluso poner en nosotros características que antes no teníamos. Incluso, mire, quitar características nuestras, de nuestra personalidad, que no nos convienen, que nos lastiman, que nos hacen cometer errores, que van a ser de tropiezo, y quiere poner características que nos van a ser de beneficio, de bendición, que van a ser útiles para su propósito. Entonces, lo mejor es ser como niños. No terminamos de leer este verso de Mateo que dice, lo voy a volver a leer de nuevo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Que se humilla como este niño, ¿cómo lo podemos entender? Que es necesario que nosotros, con una actitud humilde, así como es un niño, porque en general, mire, un niño entre más pequeño, entre más tierno sea, es más humilde. ¿Listo? A un niño tierno usted le pone la ropa que tenga a la mano, que esté conforme a sus posibilidades, que le quiera poner, y el niño no dice nada. ¿Listo? Lo puede tener viviendo en malas condiciones, no dice nada. ¿Listo? Hoy justamente miraba eso en una niña de la calle, tristemente de las personas que vienen del país vecino, que han tenido que salir por el hambre que hay en el país vecino. Yo la veía a la chiquita de unos 3 o 4 años, fresca de la vida, en un andén, tirada prácticamente al lado de su mamá, comiéndose una papita, completamente desprevenida. Nada, humilde, ella no identifica nada. ¿Listo? Y es por eso, la soberbia aparece con el tiempo. ¿Listo? La soberbia, digámoslo así, se tiene que ir estructurando. Se nace con una herencia, con unos genes, ¿listo? Pero la soberbia, el orgullo y la altivez se deben ir estructurando normalmente. ¿Listo? ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros, siendo nuevas criaturas, teniendo una nueva vida, teniendo una nueva oportunidad, en nosotros se vayan formando, se vayan estructurando las características de nuestro progenitor. Y nuestro progenitor es el Señor. ¿Listo? Entonces, digámoslo, hay que decirlo, es como una adopción. El Señor nos quiere adoptar a cada uno de nosotros desde que salimos del vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para Él encargarse de todo el proceso de crianza. Eso es lo que quiere hacer Dios. Por eso, y nosotros, nuestra virtud, como dice el apóstol Pedro,
Nuestra virtud está en entender, aceptar y facilitar ese proceso. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo los tributos de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te estamos bendiciendo, te estamos exaltando. En esta mañana estamos glorificando tu santo nombre. Te damos las gracias, Señor, por toda tu obra tan especial, tan bonita, tan completa, Señor. Cómo tú nos tratas con tanta especialidad, Señor. Porque vemos y reconocemos que de verdad tú quieres lo mejor para nosotros. Has escogido lo mejor para nosotros. Que si nuestra experiencia pasada fue de dolor, de sufrimiento, de trauma, de angustia, tú quieres que esta experiencia nuestra contigo sea diferente, porque tú eres nuestro Padre misericordioso, nuestro Padre que verdaderamente nos ama, Señor, y tú lo declaras en tu palabra, que tú estás dispuesto a ejercer tu paternidad en nuestras vidas, Señor. Tú quieres que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos como tus hijos, como tus niños tiernos que necesitan, que requieren el cuidado de su Padre Celestial, que quieren ser formados, que quieren ser criados bajo la autoridad, bajo el amor, bajo la ternura, la disciplina, bajo los principios de nuestro Padre espiritual. Tu palabra dice en el Salmo 146, verso 9, en el Salmo 68, verso 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Gracias, Señor, porque tú amas y a los afligidos y estás presto, estás con tus brazos abiertos a recibir a todos los afligidos, a todos los que hemos sido lastimados, aún traumatizados, Señor, por las circunstancias de la vida pasada. Tú nos recibes, Señor, y nos das una nueva oportunidad. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra. Oramos por nuestras autoridades, nuestros apóstoles, oramos por la paz de tu pueblo amado Israel, Señor. Oramos por Colombia, Señor, para que tú bendigas a Colombia, Señor, con un buen presidente, con un presidente que ame a Colombia, con un presidente que te reconozca, que te tema a ti, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.